cómo un equipo que vivió su época dorada literalmente hace 110 años y que ganó su último título en 1955, recién en este 2025 pudo romper con toda su sequía de títulos. Esta es la historia del Newcastle United. Y averigualo todo aquí en Punto Cero. Bueno gente, sean todos bienvenidos a un nuevo video al canal, y en este caso volvemos con la esencia de Punto Cero, ya que es de los inicios que este canal habla sobre las historias de los equipos de fútbol, pero literalmente el último video que hice exclusivamente de un equipo fue subido hace 2 meses atrás, en donde hablamos sobre la historia del Pachuca de México, y para ver un video de un equipo europeo hay que remontarnos 9 meses atrás, en donde hice este video, en donde vimos el periodo más oscuro del Real Madrid en competiciones europeas. Pero claro, como bien lo indica el título del video, ahora es momento de hablar sobre toda la historia de las Urracas, las cuales en este 2025 rompieron una sequía de 70 años sin ganar ningún título, tras vencer en la final de la Copa de la Liga al poderoso Liverpool por un marcador de 2-1, en donde si este video es bien recibido por ustedes y lo piden mucho en la caja de comentarios, es posible que haga videos sobre fútbol europeo de forma más seguida. Así que habiendo dicho esto, empecemos rápidamente con la historia del Newcastle. La vida de las Urracas comienza en 1892, en donde dos equipos locales llamados Newcastle East End y Newcastle West End se fusionaron y dieron origen al Newcastle United que todos conocemos actualmente. Pero previamente a eso, los dos clubes antecesores tuvieron historias muy diferentes entre sí, puesto que el East End y el West End eran rivales en su respectiva liga local, en donde en una primera instancia el West se convirtió en el principal club de la ciudad, y ante la envidia que eso le generaba, el East se esforzó para quitarle el trono, y de hecho en el año de 1889 el East se transformó literalmente en un club profesional, y el año siguiente se transformaron en una sociedad limitada con un capital inicial de 1000 libras esterlinas de la época. Una completa locura la verdad, y claro, el tiempo pasó y como el East End ahora era profesional y tenía muchos recursos económicos, empezó a ganar muchos campeonatos locales, y por el otro lado, el equipo de West empezó a tener bastantes problemas económicos, y al ver que su rival estaba en una situación difícil, el East End decidió tomar el control deportivo y económico de su rival, y es por esa razón que se dice que ambos clubes se fusionaron, cuando lo que realmente sucedió fue que el East absorbió al West, ya que este último no daba para más. Pero bueno, luego de esta unión y de este trabalenguas, con la existencia de un solo equipo en la ciudad, la verdad es que el desarrollo del club fue mucho más sencillo, y en muy poco tiempo el Newcastle avanzó a pasos agigantados, puesto que en 1898 las Urracas jugarían por primera vez en su historia en la máxima categoría de Inglaterra, y luego de un breve periodo de adaptación, en 1905 el Newcastle ganaría el primer título de su historia, ya que al formar un equipo con jugadores jóvenes y prometedores, literalmente las Urracas dominarían el fútbol inglés durante las primeras décadas del siglo XX, combinando un juego vistoso con pases rápidos. Y claro, además de su título en 1905, las Urracas ganarían otros 2 campeonatos de la First Division en los años de 1907 y 1909, y además de eso, ganarían su primera FA Cup en 1910 tras vencer al Barnsley por un marcador de 2-0. Y claro, entre medio de aquel periodo exitoso, también nacería una eterna rivalidad que tiene contra el Sunderland, el cual es considerado como uno de los clásicos más antiguos del mundo, y que de hecho, durante el inicio del siglo XX, por muy extraño que suene a día de hoy, era el clásico más importante de Inglaterra, puesto que Newcastle y Sunderland eran de los equipos más ganadores del país en aquel momento, en donde como dato curioso, la rivalidad entre ambos clubes proviene de muchos siglos antes del nacimiento del fútbol, puesto que estas ciudades pelearon en bandos opuestos durante la Guerra Civil Inglesa a mediados del siglo XVII, y fueron rivales comerciales durante los comienzos de la Revolución Industrial, por lo cual la ciudad de Newcastle y Sunderland literalmente se odiaban antes de la creación del fútbol, en donde una vez que se vieron las caras dentro del campo de juego, fue simplemente una excusa para que continuara aquella clásica rivalidad. Pero bueno, volviendo a las Urracas, lo cierto es que después de la primera década del siglo XX, el Newcastle nunca más ganaría tantos títulos, en donde en el llamado periodo entre guerras, el equipo ganaría solo 3 campeonatos, y con un par de años de diferencia, ya que el Newcastle ganaría 2 campeonatos más de la FA Cup en los años 24 y 32, y su último título de primera división lo ganaría en 1927, en donde se recuerda que en aquel momento, el Newcastle le sacaría 5 puntos de ventaja al Huddersfield Town, lo cual es sumamente curioso. O sea, se imagina en la actualidad una Premier League disputada entre el Newcastle y el Huddersfield, porque yo no. Volviendo con la historia, lamentablemente en el año 34, Newcastle firmaría el primer descenso de su historia, y a partir de ahí viviría momentos de muchos altibajos, en donde francamente el equipo era bastante irregular, y se podría decir que las Urracas oscilaban entre las buenas y las malas actuaciones hasta la década de los años 50, en donde el equipo viviría el último periodo exitoso de toda su historia, ya que en aquella década Newcastle levantaría el título de la FA Cup en 3 ocasiones, puesto que en los años 51 y 52 las Urracas eran bicampeones tras derrotar en la final al Blackpool y al Arsenal,
y en el año 55 volverían a ganar el torneo tras vencer al Manchester City por un marcador de 3-1. Pero claro, todo lo que sube tiene que bajar, y mostrando lo irregular que es, comenzará la década de los 60 con un nefasto rendimiento, debido a que en el año 61 descendería nuevamente de categoría. Pero si algo caracteriza al Newcastle es que además de ser un equipo irregular, siempre te sorprende, tanto para bien como para mal, puesto que tras ganar por primera vez en su historia el campeonato de la segunda división en el año 65, tras volver a levantar su nivel en la liga inglesa, para el año 68 harían su estreno a nivel internacional, en donde jugaría la llamada Copa de Ferias, que actualmente se considera un antecesor de la Europa League, y ahí, tras vencer al Real Zaragoza, Vitoria Setúbal y Rangers, en la gran final de la Copa, vencerían a un impronunciable equipo de Hungría por un global de 6-2 y ganarían de forma histórica su primer título internacional oficial, algo simplemente sorprendente. Pero, después de aquella agitada década de los 60, la verdad es que los años 70 serán simplemente una estación de paso para el equipo, en donde, si les soy sincero, no pasó nada relativamente destacable, en donde solo se puede decir que el Newcastle llegó a otra final de la FA Cup en el año 74, pero lamentablemente la perdieron ante el Liverpool por un marcador de 3-0. Y claro, luego de terminar los años 70 con la mano vacías, la década de los 80 incluso sería peor para el equipo, ya que en un periodo de mucha inestabilidad, tanto dentro como fuera de la cancha, finalmente en el año 89, las Urracas volverían a perder la categoría, y en la temporada siguiente perderían la posibilidad de ascender, ya que caerían derrotados en los playoffs ante el Sunderland, que es su clásico rival, por un marcador de 2-0. Y de hecho, luego de aquella dolorosa derrota, en el año 92, las Urracas estuvieron a solo 4 puntos de descender hacia la tercera categoría, pero cuando todo parecía perdido, como bien les mencionaba anteriormente, el Newcastle siempre te sorprende, tanto para bien como para mal. Y es que al año siguiente, en el 93, el equipo logra salir campeón de la segunda división y vuelve a donde merece estar, en donde se cuenta que en aquel momento el equipo fue comprado por el empresario inmobiliario llamado John Hall, quien tenía el objetivo de poner al Newcastle en lo más alto de Europa. Y claro, obviamente este señor puso mucho dinero, con lo cual el equipo mejoró considerablemente, en donde de hecho, durante la década de los 90, las Urracas vivirían un momento muy dulce, en donde incluso el equipo sería apodado por la prensa como los artistas, debido a la forma que tenían de jugar. Pero claro, a pesar de todo el dinero invertido y de los grandes jugadores que tenían, lamentablemente el Newcastle no ganó nada importante en los años 90, puesto que entre los años 96 y 97, las Urracas quedarían segundas de la Premier League por 2 temporadas consecutivas, y por cierto fuera poco, en los años 98 y 99 también quedarían 2 veces segundos de forma consecutiva, pero en este caso de la FA Cup, en donde perdieron la final ante el Arsenal y el Manchester United, en donde francamente los Diablos Rojos tenían de hijos a las Urracas. Pero bueno, luego de este fracaso, en donde lamentablemente el Newcastle no se transformaría en un gigante europeo, para la década de los años 2000 el equipo bajó sus expectativas y ahora se conformaba simplemente con acabar en buenas posiciones a nivel local, cosa que estaban consiguiendo, pero aún así había mucha inestabilidad dentro de las esferas del equipo, en donde se criticaba a los dirigentes del club, ya que destinaban más dinero a la remodelación del estadio que al desarrollo de juveniles, en donde al menos se puede decir que ganaron una Copa Intertoto en el año 2006, pero para el año 2007 se hace oficial que John Hall deja las acciones del equipo y se supo que el multimillonario Mike Ashley será el nuevo propietario del Newcastle, pero la verdad es que esta nueva administración sería peor que la anterior, ya que Mike Ashley lo único que hizo fue agravar la situación, y tras tener muchas polémicas con los entrenadores del equipo, finalmente en el año 2009 las Urracas volverían a descender, y tras ascender nuevamente al año siguiente, las cosas lamentablemente no mejorarían, puesto que en 2016 vuelven a perder la categoría, y tal y como pasó la vez anterior, el equipo para la temporada siguiente volvería a la Premier League, siendo todo un equipo ascensor en aquel momento. Y claro, luego de recuperar su sitio en la máxima categoría, desde 2017 hasta 2021, la verdad es que el Newcastle tuvo un rendimiento más o menos promedio, en donde no se destacaba demasiado en ningún sentido, aunque a pesar de todo, muchos fanáticos aún seguían pidiendo la cabeza de Mike Ashley y le pedían que por favor vendiera las acciones del club de una vez por todas. Y después de muchos años de polémicas, finalmente en 2021 las plegarias de los hinchas fueron escuchadas, ya que literalmente Mike Ashley le vendería el equipo al fondo de inversión saudí por un valor de 300 millones de euros, y ante esto el Newcastle se transformaría en ni más ni menos que el equipo más rico del mundo, incluso por encima del Manchester City y el Paris Saint-Germain. Y ante esto, ahora en una nueva oportunidad se le abre a este pintoresco equipo, en donde actualmente tiene la obligación de ganar sí o sí y de convertirse en un club gigante a nivel internacional. Y lo cierto es que las Urracas han ido lento pero seguro, ya que a medida que han pasado los años, el Newcastle ha competido de mejor manera en la Premier League, en donde por ejemplo, en 2023 terminarían en el 4º lugar, pero como bien saben, la gran deuda histórica del equipo era ganar algún tipo de campeonato, ya que desde hace 70 años que el Newcastle no ganaba algún título relevante dentro
solo en Inglaterra, y claro, si justamente tienes el apoyo de un grupo multimillonario de Arabia Saudita, creo que este es el mejor momento para ganar algún título, y en este 2025, las Urracas ganarían por primera vez en su historia la Copa de la Liga, tras vencer a Liverpool por un marcador de 2-1, y así, señoras y señores, el Newcastle vuelve a ser noticia a nivel nacional, y esperemos que los siguientes años, las Urracas nos puedan seguir sorprendiendo, y solo el tiempo dirá si este equipo se convertirá en la nueva potencia del fútbol mundial. Y bueno gente, hasta acá el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, dale like, suscríbete, comenta y comparte, dime qué te gustaría ver en futuros vídeos, yo soy Punto Cero, nos vemos.